Los drones están llevando las esperanzas de libertad a los cielos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los vehículos aéreos no tripulados, que forman parte del arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, vuelan continuamente sobre los cielos ucranianos como parte del ejercicio de rendición "Quiero vivir" de la administración de Kiev. Por otro lado, una porción considerable de los soldados del ejército ruso ignoran a sus superiores o mantienen la esperanza de que los vehículos aéreos no tripulados que despliegan junto con los comandantes del frente transportarán a las fuerzas ucranianas. Podría decirse que esta es la mejor explicación del daño que el presidente ruso Vladimir Putin ha causado a su ejército. Los momentos de capitulación de las tropas rusas ante los vehículos aéreos no tripulados ucranianos se están volviendo más comunes, particularmente en las líneas del frente del este de Ucrania. La línea de frente más activa en la región de Donetsk, Bakhmut, es donde se observaron los casos más recientes de esta situación. Juntos, seamos testigos de los acontecimientos más dramáticos que el pueblo ruso probablemente haya experimentado desde el comienzo de la guerra. Recientemente han aparecido imágenes del frente de Bakhmut que no coinciden del todo con las películas. Un soldado vivo dio paso a un robot hecho de plástico y metal, y todo el evento fue captado por la cámara. Según el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, general Oleksandr Syrskyi, las dramáticas imágenes fueron capturadas esta semana mientras las fuerzas de Kiev lograban avances notables en el área de Bakhmut. En Telegram, Yuri Fedorenko, el comandante de drones de la 92.A Brigada Mecanizada de Ucrania, publicó un vídeo de la propuesta de paz. Las imágenes aéreas en movimiento, que no han sido verificadas, fueron hechas públicas por el ejército ucraniano. Capta el momento exacto en el que a uno de los soldados de Putin se le dio la opción de rendirse. Un soldado ruso fue descubierto por el equipo de aviones de combate con drones y le pidió que no se hiciera estallar. Encontró una nota de la tripulación del avión diciéndole que se rindiera y siguiera un dron. Aunque sus amigos dispararon detrás de él, el soldado ruso captó la nota del dron. Así comenzó la historia de la rendición del soldado ruso. Al salir de su trinchera hacia terreno abierto, el soldado comenzó a seguir al dron. Siguiendo las instrucciones del vehículo aéreo no tripulado, el soldado avanzó y pasó entre sus compañeros caídos en el frente. Los soldados de infantería y los exploradores ucranianos marcharon junto al soldado ruso. Después de la marcha, el soldado llegó a las posiciones ucranianas. Según Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania, el soldado se encuentra detenido. El hecho de que el soldado ruso entregara el dron es el detalle más sorprendente de esta historia. ¿Ceder ante un dron? Ucrania está instando al ejército ruso a tomar esta medida. 3.200 soldados rusos se entregaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en marzo, según informes de las autoridades ucranianas. En abril, más de 4.500 soldados rusos se entregaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vitaly Matvienko informa que de marzo a abril hubo un 10% más de solicitudes rusas. Esta tasa aumentó aún más en mayo. El hecho de que Ucrania pudiera lanzar un contraataque en cualquier momento fue el factor principal detrás del aumento de solicitantes rusos que buscaban abdicar. Sin ignorar esta posibilidad, los rusos recurren al proyecto humanitario de Ucrania en un intento de salvar sus propias vidas. Aunque se anticipó en mayo, la ofensiva del ejército ucraniano logró un avance significativo esta semana. El ejército y los soldados rusos han estado bajo una tremenda presión psicológica y han sentido mucha más presión durante los últimos 15 días. El regimiento Azov en Bakhmut lanzó una incursión sorpresa que marcó el comienzo de la ofensiva ucraniana. Los rusos huyen de sus armas o se rinden al ejército ucraniano cada segundo, mientras la gran ofensiva encabezada por el regimiento de Azov avanza a toda velocidad. Se cree que aproximadamente 1.000 soldados rusos se han rendido al regimiento de Azov, especialmente durante los últimos 5 días. Con un promedio de 200 por día, May tiene las tasas de entrega más altas ya registradas.
Desde que comenzó el proyecto en septiembre, más de 19.000 solicitantes rusos se han entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de él, según Vitaly Matvienko, jefe de la línea directa para Ucrania. Teniendo en cuenta toda esta información, es evidente que el ejército ruso se está deteriorando gravemente. El ejército ruso avanza cada día más. Las fuerzas de Kiev en el frente asestan un golpe al ejército ruso, que ya está sacudido por los soldados que se han rendido. Se cree que la ofensiva que obligó a las tropas rusas a evacuar Bakhmut fue encabezada por la 300 Brigada de Asalto Ucraniana. La nueva formación del regimiento Azov es la 300 Brigada de Asalto Ucraniana. El apoyo también lo proporcionan los tanques del regimiento ucraniano Azov, ahora conocido como 3. Brigada Tarrus. Las fuerzas rusas se ven obligadas a retirarse como resultado del trabajo conjunto de la brigada y los tanques. Mientras tanto, un vídeo desde el frente parece corroborar los informes de Ucrania sobre una contraofensiva exitosa en el área de Bakhmut. Igor Sushko, analista de conflictos, afirma que en las batallas más recientes, el ejército ucraniano recuperó aproximadamente 7,8 kilómetros cuadrados de la ciudad. La 72ª Brigada y las 6 y 8 divisiones del ejército ruso fueron derrotadas, según los soldados ucranianos sobre el terreno. Entonces, ¿dónde y cómo se rinden los rusos? ¿Qué medidas está tomando Ucrania para garantizar la vida de los rusos a cambio de su rendición? Vitaly Matvienko, coordinador de la línea directa de Ucrania, observó que la mayoría de las llamadas procedían de las regiones ocupadas de Donetsk, Luhansk y Crimea, así como de las regiones de Moscú y Leningrado. El ejército ucraniano publicó el mes pasado un video instructivo que mostraba a los rusos cómo rendirse ante un UAV. Se ha puesto a disposición de los soldados rusos un manual paso a paso sobre cómo someterse a un dron en un video instructivo producido por el ejército ucraniano. El vídeo es parte del proyecto Quiero vivir en Ucrania, que es una línea directa que anima a los rusos a rendirse si no quieren luchar en Ucrania. Cuando un soldado se rinde, se supone que debe programar la hora y el lugar de la reunión, llamando a la línea directa Quiero vivir. Los soldados deben presentarse en el lugar designado a la hora designada tras la verificación de su paradero. Los soldados deben esperar a que llegue el dron una vez que estén en posición. Los soldados deben esperar nuevas órdenes si el dron aún no se ha materializado. Los soldados deben mirar el UAV a los ojos cuando lo noten en su campo de visión. El siguiente paso es que los soldados levanten los brazos e indiquen que están preparados para seguirlos. Luego, el dron realizará unos pocos metros de movimiento hacia arriba y hacia abajo antes de acercarse a los soldados del ejército ucraniano más cercanos a paso de paso. En última instancia, el dron liberará a los soldados rusos que se rinden. Ucrania publicó un vídeo para demostrar cuán simple y cercana es la salvación. Además, decenas de miles de soldados rusos volvieron a conectarse a la vida a través del proyecto Quiero vivir, iniciado por Ucrania. Según las autoridades ucranianas, en los últimos 8 meses, casi 20 millones de personas han visitado el sitio web Quiero vivir, creado para soldados rusos que deseaban rendirse. Las personas en Rusia y los territorios ocupados de Ucrania que están dispuestas a rendirse y no quieren morir por los sueños de Putin llaman a la línea directa. Quiero vivir una media de 80 veces al día. Además, Ucrania demostró un ingenio increíble al idear nuevas tácticas para inducir a los soldados rusos a someterse. El corresponsal de guerra Konstantin Melnikov, que cubre frecuentemente las líneas del frente, afirmó que el ejército ucraniano crea sus propias campañas publicitarias. Melnikov afirmó que las tropas ucranianas utilizaron un lanzacohetes Grad para disparar panfletos especialmente impresos contra los proyectiles que se dispararon contra el territorio ocupado por Rusia. Además, los folletos incluyen números de teléfono con los que los rusos pueden contactar para entregarse. Los folletos también incluyen una lista de precios que indica
cuánto dinero puedes ganar si te entregas el equipo. Los soldados pueden recibir un pago de $10,000 por entregar un tanque. Los analistas señalan que, a diferencia de Rusia, Ucrania defiende los derechos de los prisioneros de guerra. Otra cosa que atrae a los soldados rusos a Ucrania es su respeto por los derechos de los prisioneros de guerra. Se espera que más soldados rusos se rindan como resultado de las acciones humanitarias de Ucrania. Es probable que los drones recojan a muchos más prisioneros de guerra en las próximas semanas y meses, lo cual no es sorprendente considerando lo rápido que la gente está renunciando a la guerra de Vladimir Putin y entregándose a los ucranianos. Lo que en realidad no está claro en esta situación es cómo manejará Vladimir Putin estas rendiciones. Tendremos que esperar y ver cómo afecta esta embarazosa circunstancia al líder ruso.